Muy buenos días, señores maestristas. Siendo las 8:14 del día 10 de octubre del 2021, un fin de semana largo decretado por el gobierno, de la cual nosotros estamos trabajando. Y espero que también descansen ustedes y disfruten el día lunes con la familia. Si es que lo han dado el permiso, no digamos su jefe inmediato. Esta vez vamos a tocar un tema de lo que se trata, digamos, sobre los gráficos estadísticos, que es muy necesario, digamos, en la presentación o en la exposición de nuestro trabajo de investigación, porque por medio de ello podemos comprender mucho mejor de lo que se trata o lo que nos arroja, digamos, la estadística, que son números, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria, sesión número 3, la asignatura Estadística aplicada a la investigación científica. Seguimos en la unidad 1, que es la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos en investigación. El tema del día de hoy es gráficos estadísticos. ¿Qué serán gráficos estadísticos? Vamos a preguntar a ver a dos. Vera Villafuerte. Vera Villafuerte, ¿qué será gráficos estadísticos? Vera. Sí, doctor, es un análisis de un resultado que se realiza a través de un grupo específico, ¿no? Y se va a analizar a través de estos tipos de gráficos. Ok, ok. Vamos con Arce Rubén. Sí, doctor, un gráfico estadístico en general es una forma de representar una serie de datos estadísticos, no valga la redundancia, ¿no? Al final, digamos, de la recolección de dichos datos, ¿no? Hay distintos tipos de gráficos, ¿no? Que el circular, de barras, ¿no? Muy bien, Rubén, muy bien. Creo que cada uno de nosotros lo entendemos muy, muy claro, digamos, lo que es un gráfico estadístico, ¿no? Lo podemos definir de diferentes maneras con nuestro propio lenguaje, pero sí conocemos claramente qué es un gráfico estadístico. Entonces, al culminar la reunión o la sesión, dice cada uno de nosotros, debemos de conocer los diferentes tipos de gráficos estadísticos, haciendo uso, en este caso, el software, el Excel, que en los programas Office dentro de ellos se encuentran, ¿no? Los gráficos estadísticos, decimos que son distintas maneras de representar una serie de datos de diverso tipo y origen para mostrar de manera visual cómo van evolucionando una variable en comparación con las otras variables. Como observamos ahí, vemos de barra, circular, de línea o de gráficos, específicamente de figuras, en este caso observamos plantitas, ¿no? Árboles en este caso, ¿no? O sea, la manera que presentemos un gráfico, entonces ese gráfico al explicar, digamos, o al exponer, digamos, va a ser mucho más claro, más preciso la comprensión a la persona que nos va a oír. Entonces, por medio de estos gráficos, podemos representar cantidades de números, en este caso en estadística, y poder sea mucho más comprensible la información que estamos brindando. Al pegar, digamos, este gráfico en nuestro trabajo de investigación, ahí le llamamos figura.
1, figura 2, y así sucesivamente como va a ir avanzando, ¿correcto? Estas son figuras. Tipos de gráficos estadísticos. Como decía su compañero, hay varios tipos de gráficos, ¿no? Esta vez vamos a ver 6 tipos, digamos, uno que es el gráfico de barra, el otro gráfico de sectores circulares y anillos, el otro gráfico de proyección solar, gráfico de líneas, el gráfico de volumen y gráficos combinados. También existen otros gráficos, digamos, que paulatinamente, como vamos a ir trabajando ya con el SPS, vamos a ir viendo esos. Los gráficos de barra. Para crear un gráfico de barra, nos pide, digamos, debemos tener una base de datos o alguna información. En este ejemplo, uno es el nivel de instrucción de padre de familia. Tenemos en la columna de números, que son los padres de familia, y en la columna de nivel de instrucción, digamos, son las respuestas que dan cada uno de ellos, ¿no? Están en nivel primario, nivel secundaria, superior o sin nivel. Esta información se va a un cuadro, en este caso una tabla, donde se pone, digamos, se organiza de acuerdo a la frecuencia. Sin nivel, 22 padre de familia, primaria, 25 padre de familia, y así sucesivamente. Y el total de encuestado, que es en este caso, en este ejemplo, estamos poniendo 120 encuestados. Estos datos convertimos a porcentaje, ya sabemos cómo convertir también, ¿visto eso? Y de este cuadro, o de esta tabla que tenemos, ya convertimos a un gráfico, en este caso, a un gráfico de barra. Tenemos los gráficos de sectores circulares o anillos. En este ejemplo 2, se hace la pregunta, digamos, sexo de pacientes de un hospital. Entonces, va a haber sexo masculino y sexo femenino. La cantidad total de encuestados son 74, y vemos ahí que 45 son masculinos, 29 femenino, y los porcentajes respectivos. Y tenemos el gráfico circular, también llamado de torta o también llamado de queso, y el gráfico de anillo, como observamos ahí. Tenemos los gráficos de proyección solar. En este ejemplo 3, observamos, nos dice la pregunta, ¿no?, de la encuesta, dice cantidad de productos vendidos por grupo, o por grupos. Tenemos una primera columna de grupo dice, de menestras, de lácteos y bebidas. En la segunda columna de producto tenemos menestras, tenemos arveja verde, luego tenemos frijoles. En lácteos tenemos leche, tenemos mantequilla. En bebidas tenemos gaseosa. Y digamos, la cantidad de dinero obtenido, digamos, de las ventas de ellos, ¿no? Esta información, como tiene dos, digamos, dos variables, podríamos decir en este caso, una que es los grupos y el otro que es el producto. Entonces, para realizar un gráfico de ello, tenemos que utilizar sí o sí lo que es el de proyección solar. Si observamos ahí el gráfico, el que está al centro, digamos, el círculo más pequeño, podríamos decir, ahí están los productos, lácteos, menestras, bebidas. Y lo que está el círculo más grande, la circunferencia más grande, por ejemplo, lácteos, tenemos mantequilla, leche. Y de acuerdo al sector circular, podemos observar cuál es, digamos, mayor y cuál es de menor cantidad, digamos, de productos vendidos. Tenemos los gráficos de líneas. En este ejemplo 4 dice cantidad de productos vendidos en el mes de abril. O puede ser cantidad de producto vendido en el día de hoy, ¿no? O cantidad de producto vendido en el año. Dependiendo qué valor se va a colocar. En este caso estamos poniendo del día del mes de abril.
Sesión 1, primer día, segundo día, tercer día, hasta los 30 días que tiene el mes de abril. En el primer día vendió 83 productos, segundo día 45 y así sucesivamente. Esta información entonces se realiza para su gráfico, en este caso es un gráfico de línea, como observamos ahí, donde nos va, digamos, a hacer entender mucho más claro en qué punto ha alcanzado mayor venta, por ejemplo acá dice el 14 de abril, y el menor venta, podríamos decir en este caso el 5 de abril, ¿no? De acuerdo a la figura. Y ahí podemos hacer la interpretación respectiva. Tenemos el gráfico de volumen, cuando hacemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo 4 dice, caudal de 2 ríos de la Sierra del Perú, en metros cúbicos por segundo, en el año 2019, en el año 2020, en cada uno de los meses, ¿no? En enero, el río 1 tiene 451 metros cúbicos por segundo, el río 2, 340 metros cúbicos por segundo, ¿no? Va a ser la comparación entre los dos ríos, cuál es el caudal mucho más, digamos, cuál es el menos, ¿no? Observamos ahí el gráfico de volumen que nos dice el río 1 representa el que está de azul, observamos abajo de la leyenda, y el río 2 representa, digamos, el color rojo o naranja, lo sé, que está en la leyenda también abajo, ¿no? Si observamos ahí ese gráfico, claramente nos podemos dar cuenta que el río 1 tiene mayor, digamos, caudal, ¿no? Mayor cantidad de agua que va a transitar. También encontramos los gráficos combinados. Cuando se encuentra dentro de una tabla, digamos, dos valores para calcular, como este ejemplo, dice total de ventas de productos en soles y variación mensual. En enero vende, por ejemplo, 44.975 soles. En febrero hace una venta de 56.075 soles. ¿Y cuál es la variación? ¿Cuál es, digamos, en porcentaje? ¿Ha subido o ha bajado, no? En porcentaje, ¿no? Hubo un incremento de 25% en venta entre enero y febrero. Entre febrero y marzo hubo un incremento de 9% y así sucesivamente, ¿no? También hubo baja, negativo, digamos, venta negativa, digamos, bajado con respecto al mes anterior. Esos dos, digamos, resultados, dos valores que nos arroja este cuadro, o esta información, digamos, que nos dan, como este ejemplo, entonces lo podemos representar en un gráfico combinado, donde las barras que está de color azul va a representar a los soles, al dinero, digamos, y las líneas de color naranja con los puntitos blancos va a arrojar, digamos, el porcentaje de incremento de mes a mes, ¿no? O disminución de venta de mes a mes. Entonces, esos gráficos que hemos observado, vamos a realizarlo, ¿no? Ahorita vamos a trabajarlo con el mismo programa Excel en este caso. El trabajo práctico número 3 es construir cada uno de los gráficos estadísticos aprendido en la clase haciendo uso del software Excel, el Excel, ¿no? Ese es el trabajo 3 del día de hoy. Entonces vamos a irnos directamente al Excel a trabajar. Listo. Vamos, un poquito menos, 90%. Listo. Tenemos gráficos estadísticos, tenemos gráfico de barra, gráfico de sectores circulares, anillos, gráficos de proyección solar, gráficos de línea, gráficos de volúmenes y gráficos combinados, como hemos visto en el PPT. Entonces, vamos a trabajar con ello, con los ejemplos que hemos visto, para ver claramente cómo podemos realizarlo, ¿no? Algunos de repente ya dominamos cómo hacer estos gráficos, pero siempre es necesario aquellos que todavía nos falta realizar. Vamos al primer tipo de gráfico, gráfico de barra. Como observamos acá, este gráfico de barra. Vamos a eliminar, tenemos la información. Tenemos el ejemplo 1, vamos a optimizar un poco, poner negrita.
información, por acá. Esto. Dice, el primer ejemplo dice, nivel de instrucción de padre de familia. Tenemos la columna 1, como decíamos, la cantidad de padre de familia, que en total es 120 encuestados, 120 padres de familia. Entonces, cada uno de ellos va a tener una respuesta. El nivel de instrucción puede ser sin nivel, primaria, secundaria, superior no universitaria y superior universitaria, ¿no? Entonces, toda esta información que vamos a obtener, digamos, esto es una base de datos ya, eso pasamos a un cuadro, digamos, a una información ya mucho más resumida. Tenemos nivel de instrucción, como observamos, estos son las variables, digamos, o los criterios. Tenemos ahí, que encontramos dentro de esta información, o de la respuesta de la información que estamos solicitando. Y aquí tenemos las frecuencias, ¿no? Cada uno, sin nivel, 22 padre de familia, con primaria, 25 padres de familia, con secundaria, 29, superior no universitaria, 24, superior universitaria, 20, y sumado todo esto nos tiene que dar 120 encuestados. ¿Dónde lo podemos observar? También acá abajo, ¿no? La parte de abajo dice suma 120. Entonces tiene. Ahora, esto se hace para hacerlo mucho más rápido, hay una fórmula, ¿no? Voy a poner nada más, seleccionar uno de ellos, el 22, por ejemplo. Ahí está la fórmula arriba, mira, observamos. Se escribe estos criterios o esta fórmula y te va a arrojar los valores, ¿no? Cada uno de ellos. También le he capturado, he hecho la captura para que se puedan guiar, ¿no? Lo que va a modificarse es el que está entre comillas, para que haya en cada uno de ellos. Y para encontrar el porcentaje, es la división, ¿no? División de la frecuencia entre el total, como hemos visto el ejemplo anterior o la sesión 2. Sumado todo esto, debe darnos el 100%, como observamos la parte de abajo. Listo. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, vamos a escribir acá, ese es igual, vamos a ver el ejemplo, igual es esta celda entre el total. Nos debe arrojar el porcentaje ese. Observamos ahí, nos sale decimales. Vamos digamos, a quitar los decimales. Acá arriba, mira, ¿ven? Observamos estos puntos o estos botones. Dice disminuir decimal y el otro es aumentar decimal. Vamos a disminuir los decimales. Hacemos clic y estamos disminuyendo el decimal. Y queda 0,18. Ponemos uno más, a 2 nos queda, ¿no? Pero vamos a poner 2 decimales. Pero esto no está en porcentaje. Si observamos en este mismo cuadro, dice número, está en numérico, digamos, ¿no? Entonces, pero hay un botón ahí, dice, de tanto por ciento. Entonces, hago un clic, ya está ahora sí en porcentaje. ¿Ya? Y este botón, entonces. Listo. De esta manera lo van a convertir esto. Porque si está en número, número, nos va a arrojar de esa manera. Y no tenemos el porcentaje. O sea, aquí donde está este botón de porcentaje, hacemos un clic y se convierte ya. Así. Entonces, así hallamos cada uno de los porcentajes de estos criterios. Teniendo esa tabla, tenemos que realizar el gráfico de barra. Hay diferente manera de realizarlo, ¿no? Pero vamos a explicar uno más práctico, podríamos decir. Si colocamos acá un clic dentro, o seleccionamos una celda, podríamos decir, dentro de esa tabla, y nos vamos en insertar, y nos vamos a la primera, la que está acá arriba, digamos, las barras, y hacemos un clic, cualquiera de los modelos. Nos vamos a la segunda opción, columnas en 3D. Hacemos un clic y ya está el gráfico ya. Pero hay un pequeño error acá, digamos, ¿no? Si nos damos cuenta, digamos, las barras va a sacar de la frecuencia y del porcentaje. Y yo solamente quiero, digamos, para mi trabajo, del porcentaje, ¿no? Para poder hacer las explicaciones.
Y también, mira, observamos acá sale del total también, ¿no? De la última información. Y esto no deseo, solamente quiero la información de estos criterios que he planteado. Entonces, este gráfico no me va a servir. Entonces, lo voy a eliminar. ¿Ya? Podemos hacer de otra manera, como decía, mucho más práctico. Hacemos un clic fuera de la tabla que tenemos, nos vamos a insertar y ahí nos vamos al mismo botón, podríamos decir, de la columna o barras, y hacemos un clic, seleccionamos columnas 3D. Pues cualquiera de ellos, ¿no? Pero voy a seleccionar la 3D. Hago un clic. Ah, ustedes dirán, pero profesor, no hay nada, está en blanco. Así, sí está en blanco, ¿correcto? Entonces, de este vacío, digamos, de este gráfico que observamos que está vacío, vamos a construir nosotros el gráfico de barra. ¿De qué manera? Hacemos un anticlic en medio de este cuadrito que ha salido y, seleccionamos en este caso donde dice seleccionar datos. Clic y nos va a aparecer esa ventana. Y ahí nos vamos donde dice agregar. Vamos a otro sitio, vamos a llevarlo para que observemos mejor. Ahí. Ponemos agregar. Listo. Nos apareció este cuadro. Primero dice nombre de la serie. Tiene que tener un nombre, ¿no? Dice nivel de instrucción. Es el criterio. Entonces, hago un clic en esta flechita y luego se va, digamos, minimizar esa ventanita y hacemos un clic donde dice nivel de instrucción. Seleccionó y observamos, se está construyendo ya el gráfico de barra. Vamos a la segunda opción donde dice valores de la serie. De igual manera hacemos un clic en esa flechita y seleccionamos los valores de la serie, ¿no? ¿Qué queremos? ¿La frecuencia o queremos los porcentajes? Nos interesan los porcentajes porque ahí podemos llegar a un 100%, ¿no? Hablar de 100%. Entonces, seleccionamos con un clic todas esas celdas de los porcentajes y acá nuevamente hacemos un clic en este cuadrito, ya tenemos las barras. Abajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos los criterios. La ponemos a aceptar. Nos vamos a este segundo cuadro que está a su costado, donde hemos puesto en agregar. Dice editar. Un clic. Tenemos un clic en la flechita para que se minimice. Ahora sí, seleccionamos los criterios. Sin nivel hasta superior universitario. Hacemos un clic acá y observamos que ya se insertó, digamos, los criterios ahí en nuestro gráfico. Aceptar y aceptar. Ya tenemos ahí nuestro gráfico, ya creado. Ahora, este gráfico lo podemos editar, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, tenemos ya prediseñado, podemos escoger cada uno de ellos, digamos, para poder trabajarla, ¿no? Ya cada uno en su gusto, digamos, que pueda dar el formato respectivo. Vamos a coger este de acá y tenemos ahí nuestro gráfico. Podemos cambiarlo de otro tipo de color también, ¿no? Estamos. Nuevamente, hacemos doble clic en cualquier pato en el centro de esta celda y podemos ir en relleno, o sea, todo el color, y podemos poner un color sólido, digamos, un color, puedo cambiar un verde claro, o un celeste claro, o también puedo poner relleno degradado, ¿no? Ahora la línea también puedo, este es el relleno, también puedo poner el color de borde, un clic con ese borde, y el borde, la esquina que sea redondeada, ¿no? La esquina del gráfico que sea redondeada, un clic, y el color del borde también está acá. Estamos en borde, acá dice color, seleccionamos color rojo, por ejemplo, ¿no? Listo. Cerramos esta esquina y ya tenemos nuestro gráfico, ¿no? Y podemos dar el formato que uno, más o menos, me parezca que sea mucho mejor. Ahí está. Información sobre PowerPoint. De esa manera.
En el caso que, como por ejemplo acá, no se puede mover esta información, pues lo elimino, ¿no? Para evitarme mucho más problemas, lo agarro, lo elimino, ¿no? Puedo trabajar. Le pongo en el teclado, suprimir, elimino. Nuevamente lo puedo crear, insertar, pico de barra, mando la segunda opción, un anticlic, seleccionar datos, agregar, primero selecciono el título, lo agrego, luego los valores, porcentaje, lo agrego, en aceptar, editar, para los criterios, selecciono, los agrego, pongo aceptar y aceptar. Acá doy el formato respectivo, queda el gráfico, ¿no? Cada uno ya ve de qué manera escoge el tipo de formato que le va a dar a este gráfico. Muy bien. También pueden modificar, digamos, cambiar a mayúscula de repente este título, lo pueden hacer, ¿no? A otro color también lo puede hacer. Ya depende cada uno cómo va editándolo este gráfico. Este es el gráfico de barra. Vamos al segundo tipo de gráfico de sectores y anillos. Como observamos ahí, tenemos de sectores y el gráfico de anillos. Vamos a eliminar estos ejemplos que está acá para crear. El ejemplo 2 dice, sexo de pacientes en un hospital, masculino, femenino, la cantidad de encuestados y el porcentaje que representa cada uno de sus resultados, ¿no? Del mismo modo, nos vamos en un espacio en blanco, vamos a poner insertar, en este caso nos vamos a esta opción, a este botón donde dice circulares o de anillos, ¿no? Hacemos un clic, nos vamos primero a lo que es el circular. Un clic, de mismo modo vamos a construir el gráfico, clic, seleccionar datos, agregar. Primero el título. Revisamos, vamos a colocar un clic acá, sexo de pacientes de un hospital. ¿Listo? Un clic. Ahora los valores de la serie, que son los porcentajes. Siempre hay que trabajar con los porcentajes, ¿ya? Para que nos dé, digamos, una explicación mucho más clara, porque entendemos el 100% cuando decimos es tanto, el 30% es algo así, ¿no? Para entenderlo mucho mejor. Tenemos. Podemos aceptar. Ahora nos vamos a editar. Editar. Estos son los criterios masculinos, femeninos. Ya tenemos. Aceptar y aceptar. Tenemos nuestro gráfico de sectores, en este caso, y podemos ver, ¿no? El formato, el modelo que pueda tener, ¿no? Tengo esto, hago doble clic en la celda, me va a aparecer de esa manera. Ahora, yo quiero que de repente este azul no me gusta, ¿no? Entonces hago un clic y me voy donde estamos, bordes, no, es relleno, me voy a relleno, acá, entonces puedo cambiar otro color, puedo poner celeste. Este color rojo no me gusta, hago doble clic ahí, entonces como observa este baldecito se cambia al mismo color que está rellenado, y me voy acá, pongo color, a ver, naranja, amarillo, amarillo. Este título, este texto quiero cambiar de color, puedo poner color rojo también, ¿no? O el color que desee. El fondo también lo puedo modificar, relleno, ¿no? Sin relleno, relleno degradado puedo poner acá. Ya está. Y voy dando el color, el formato mucho más llamativo, decirnos de expectativa que llame a la audiencia, ¿no? Ahora, esta letra es masculino, digamos, esta leyenda masculino, femenino, es muy pequeño, lo puedo agrandar. Acá me voy, tamaño de fuente, ¿no? Tamaño de fuente es correcto, o tamaño de letra que conocemos. ¿Así? ¿Hasta ahí alguna consulta, colegas?
Los bordes, doctor. ¿Los bordes cómo eran? Los bordes también lo mismo, ¿no? Igual seleccionamos y nos vamos ahí donde está el baldecito, nuevamente. Y ahí nos vamos los bordes a cada parte de abajo. Y en este caso no observamos el borde, digamos, en curva que era, ¿no? Pero podemos poner el color de borde, color, dice acá. Y podemos poner color rojo, a ver. Ya está. Se puso color rojo el borde. Ancho del borde también podemos modificar, más gruesecita, digamos. ¿Qué más podemos tener? Tipo de compuesto, tipo de guión, o sea, los tipos de líneas, digamos, guiones, puntos, vamos modificando, ¿no? Vamos creando, construyendo a la manera que vamos viendo nosotros. A ver si selecciono acá la parte de abajo, será que me diga los bordes, acá está. Yo seleccioné acá el centro y solamente trabajé la figura. Y selecciono acá todo el cuadro, ahí sí puedo observar el borde al fondo, mira. Estoy en borde, bajo esta barrita hasta el final, esquina redondeada. ¿Ya está? Ahora sí, las esquinas de este cuadro pues redondeado. Y voy dando forma. Muy bien, nos vamos al siguiente tipo de gráficos de proyección solar. Hasta ahí todo está claro, ¿sí? A ver, pregunto a Walter Enciso. Profesor Walter, Sí, doctor. ¿alguna Todo duda? claro, doctor. No, Muy, todo bien explicado. Gracias. muy, muy bien, muy bien. Entonces vamos al siguiente gráficos estadístico, que es de proyección solar. Vamos a eliminar este ejemplo. Imprimir, seleccionamos. Tenemos el ejemplo 3, dice, cantidad de productos vendidos por grupo. Tenemos grupo de menestras, lácteos, como habíamos visto, ¿no? Ahora, en este caso, ya como tenemos dos variables, tenemos que trabajar ya directamente con los datos que tenemos ahí. Entonces, para ello tenemos que seleccionar esta información. Seleccionamos y nos vamos a... Acá creo que nos faltó el de anillo, ¿no? Disculpe, este es de circular, nos falta el de anillo todavía. De mismo modo, vamos a terminar con el de anillo, insertar. Nos vamos donde dice gráfico circular o de anillo. Y el último, ¿no? Está en blanco, anti-clic, seleccionar datos, agregar, el mismo procedimiento, ¿no? Seleccionamos el título, digamos, en este caso es sexo de paciente. Luego seleccionamos los porcentajes, aceptar, lo editamos, acá seleccionamos los criterios, aceptar y aceptar. Listo, ahí tenemos. Y el formato que podamos dar, ¿no? Podemos reducir este cuadro o este gráfico para poder trabajarlo, lo podemos reducir, ¿no? Ahora esto, para pasar a Word, lo que hace es selecciona, copiar, control C, luego lo pasa, se va a Word, control V, ¿no? O pegar. Ya tiene su gráfico. Muy bien, ahora sí, a proyección solar. Decía, para hacer este tipo de gráfico tenemos que seleccionar toda la información, menos el total ni el, digamos, el encabezado de ese cuadro, digamos, no vamos a solamente la información que tenemos dentro de ella. Ahí nos vamos a insertar, nos vamos aquí, las herramientas de hacer gráficos. Observamos acá abajo, dice gráficos, y nos vamos a esta esquina donde dice, hay una flechita, ver todos los gráficos. Hacemos un clic ahí, y acá dice arriba, en estas pestañas, dice gráficos recomendados, todos los gráficos.
Y en gráficos recomendados observamos, ya mira, ve, la proyección solar. Clic, tenemos ahí, aceptar. Ya tenemos nuestro gráfico, digamos, de proyección solar. Lo que tenemos que el título no aparece, entonces pero podemos cambiarlo, como dijimos, ¿no? Podemos poner cantidad de productos vendidos con mayúscula. Cantidad de productos vendidos por grupo. Por grupo. Listo. Podemos dar formato respectivo de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Relleno degradado puede ser, línea o el borde. Vamos al final, vamos a ver si nos permite. En este caso no nos permite el color de borde. Podemos poner color este azul. Tenemos, ¿no? Mucho más práctico, en este caso, en la proyección solar. Nos sirve, como decía en el PPT, para explicar dos variables, dos datos que nos da, ¿no? Por ejemplo, dice, en el grupo de menestras, ¿cuál de los dos productos ha vendido con mayor, digamos, mayor cantidad? Si observamos los sectores circulares, dice arveja verde se ha vendido mucho más, ¿no? Que frijoles. Y esto si observamos en numérico, claramente podemos observar que arveja es 500 y frijoles es 360. Y en este gráfico lo podemos explicar sin ver, digamos, los números, ¿no? Lo podemos explicar de acuerdo al tamaño de los sectores circulares, digamos. Y eso. Vamos al siguiente gráfico de línea. Esto que estamos hablando, disculpen, lo que estamos interpretando, más o menos eso se escribe, digamos, en la interpretación de cada uno de los gráficos en el trabajo de investigación. ¿No? Vamos ahora al siguiente tipo de gráfico, gráfico de líneas. Vamos a eliminar información. En este ejemplo 4 dice cantidad de productos vendidos en el mes de abril. O puede ser cantidad de productos vendidos en el año, ¿no? O sea, si vemos ese tipo de información, podemos hacer un gráfico de línea. O también cantidad de hospitalizados por la enfermedad de COVID, ¿no? En este mes. Pues, puede poner en primer día, segundo día y así. Y esa cantidad podemos tener esa información, ¿no? Así es lo que están sacando en la prensa, en la televisión, digamos, que nos presentaba algunas informaciones, podemos realizarlos acá, con este tipo de gráfico. Para elaborar, entonces, tenemos que, a ver, seleccionamos todo el cuadro, incluido el encabezado, seleccionamos ahí, nos vamos a insertar, menú insertar, y ahí nos vamos, líneas. Observamos acá, nos acercamos, dice líneas o de áreas, ¿no? Gráfico de líneas o de áreas. Hacemos un clic, nos aparece, ¿no? Lo que nos interesa en este caso, tipo de líneas, que es la primera parte. Seleccionamos un clic y ahí tenemos nuestro gráfico de línea. Aparece ya el título, vamos a subirlo. Vamos a agrandar Sancho para observarlo mejor. Listo. ¿Podemos dar el respectivo formato? Sí. Seleccionamos, tenemos ahí, u otro, ¿no? El color que queremos, número, ¿no? Podemos ir cambiando de color, relleno degradado o sin relleno, los bordes, el color de borde, y a cada uno lo determina, ¿no? De qué manera lo pueden realizar. Digamos, el título que está acá, lo puedo cambiar a otro color también, ¿no? Me voy a
Voy al tipo de letra y el fondo también puedo modificarlo, ¿no? Puedo agrandar digamos, ese título también. Puedo ponerlo en cursiva también, ¿no? Otro tipo de letra, de repente no me gusta también. Lo puedo editar este gráfico a la manera que yo quiero, ¿no? Para poder presentar en mi trabajo y ser, digamos, original, diferente a todo lo demás. Disculpen. ¿Alguna consulta, colegas? ¿Alguien está ingresando, creo? Doctor, sí. Sí, sí. Quería saber qué apartado dijo de gráficos, de líneas y de aros, creo, de áreas, creo, Este es a la gráfico de hora de... líneas. Sí, en la parte donde fue a insertar. No. Ahí Ay, mismo, ay, donde ay. están líneas. Para crear el gráfico, entonces tenemos que Sí, seleccionar primero toda la información que tenemos, incluido el título de esta tabla, y nos vamos a insertar, y ahí observamos, ¿no? Donde están el grupo, digamos, las herramientas, y ahí esta forma, ¿no? Dice insertar gráfico de líneas o de áreas. correcto, doctor. Un clic y seleccionamos la primera opción, ¿no? O hay otra opción con puntitos también, ¿no? Ya vean más o menos cuál ustedes puedan elegir. Y lo pueden editar después. ¿Sí? Muy Gracias, doctor. bien. Vamos al siguiente gráfico, volúmenes o de volumen. Voy a eliminar este ejemplo. Tenemos el ejemplo 4, dice, caudal de 2 ríos de la Sierra del Perú en metros cúbicos por segundo. Tenemos el año 2019 y el año 2020. Cada uno de los meses, el río 1, cuál es su caudal mes a mes, el río 2, cuál es su caudal mes a mes. Está haciendo la comparación entre los dos, ¿no? Para ello, entonces, se va a necesitar hacer en este caso, podemos hacer uso del gráfico de volumen. Para ello, seleccionamos toda la información, digamos, vamos a ver, está acá, toda la información, nos vamos a insertar. Si no encontramos en este grupo de iconos o botones, entonces nos vamos acá a esta esquina para ver todos los gráficos, un clic, y en esta ventana, como observamos, tenemos varios tipos de gráficos, varios modelos, pero nos vamos a todos los gráficos. En todos los gráficos nos vamos donde dice áreas. Un clic. Y ahí tenemos lo diferente, ¿no? La primera opción, podemos escoger, a ver, ya está seleccionada, pero no. Está seleccionada la primera opción. Pongo abajo aceptar. Esto puedo separarlo mucho más para poderlo observar. El título puedo cambiarlo como habíamos visto en los casos anteriores. Este es caudal de 2 ríos de la Sierra del Perú, metro cúbico por segundo. Cerramos este costado al costado. Listo. Podemos editar, dar la forma, digamos, ¿no? Y ahora acá, ¿cómo se interpreta este cuadro, digamos, este gráfico? El de color azul
Como observamos ahí, dice es el río 1, abajo en la leyenda. Esta leyenda podemos agrandarla para observarlo mejor. ¿No? En negrita. ¿Está? Entonces, el río 1 representa el color azul y el río 2 representa el color, digamos, naranja, ¿no? Y observamos que el caudal es mucho más en el río 1. Modificamos uno de los datos, a ver. En el mes de, en marzo del 2020, el caudal mucho más, digamos, del río 1. Marzo 2020, acá está, esto. Vamos a poner 100 y observamos qué sucede con el gráfico, ¿ya? 100 centros. Mira, a ver. Que el caudal es mayor, digamos, el río 2 en ese mes. Ha disminuido el río 1 y el río 2 permanece, ¿no? Con su mismo caudal, pero es mayor en este caso, ¿no? O sea, toda la información que tenemos acá en esta tabla, si modificamos, se va a modificar automáticamente este gráfico. Y todos los gráficos anteriores que hemos visto también se van a modificar, se van a actualizar, ¿no? Por ejemplo, estuvimos trabajando y se nos olvidó un dato, nos hemos equivocado. Ya, entonces podemos modificarlos, ¿no? Estamos en febrero del 2019. Vamos a ver qué sucede en febrero de 2019. 562, 580. Vamos a aumentar de caudal. Vamos a ponerlo 700. Observamos, ha crecido el caudal ahí. Muy bien. Vamos por último, el gráfico combinado. Vamos a eliminar este ejemplo de acá, este gráfico. Tenemos ahí el ejemplo 5. Dice total de ventas de un producto en soles y variación mensual, ¿no? ¿Cuál es la variación mensual mes a mes? ¿En cuánto por ciento, digamos, ha vendido el mes anterior con respecto al mes actual? ¿Ha aumentado la venta o ha disminuido la venta o permanece, digamos, ¿no? Lo mismo. Para ello, entonces, tenemos que utilizar el gráfico combinado, porque nos tiene que dar esas dos información a la vez. Seleccionamos toda la información, lo vamos a insertar. Del mismo modo, no observamos, digamos, un modelo de gráficos combinados. Nos vamos acá abajo donde dice gráficos, hacemos un clic en esta esquina donde dice ver todos los gráficos y aparece, digamos, esta información y ahí dice, hay dos pestañas, ¿no? Gráficos recomendados, todos los gráficos. Ahí tenemos todos los gráficos, pero si observamos en el gráfico recomendado, ya tenemos, digamos, el ejemplo. Hacemos un clic y ponemos aceptar abajo. Y ya tenemos nuestro gráfico combinado. Completamos la información que nos falta. Este es total de ventas. Total de ventas de un producto. Tenemos soles. Entonces cerramos. Y variación mensual. Variación mensual. Un porcentaje. Ahora, para dar el formato, podemos hacer uso de lo que está, digamos, los prediseñados. Hacemos doble clic en un espacio vacío de ese gráfico y se va a activar, ¿no? Puede ser esto, puede ser esto. El modelo que cada uno puede seleccionar, ¿no? Puede hacer el color de relleno también, el color de borde, tipo de línea. Ya escogen cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Todo está claro, colegas?
Vamos a preguntar, a ver. Tolentino Milagros. Profesor, ¿qué tal? ¿Alguna duda, Tolentino? Todo está Bueno, de mi parte yo ya había utilizado esas fórmulas y los cuadros como para hacer las estadísticas. Entonces, muy bueno, bien, en muy ese bien. caso no tengo en Excel tantas dudas. Dificultad. Muy bien, correcto. Alguien, a ver, ¿quién está? Cotera. Pedro Cotera. Sí, doctor, está claro en eso. No hay dudas entonces, ¿no? No. Muy bien. Teniendo esa información, ustedes voy a dejar de compartir. ¿Qué sale de acá? Reisa, ¿me das un desayuno? Muy bien. Por favor. Perdón. Tenemos entonces la tarea era, van a construir cada uno de los gráficos estadísticos que hemos aprendido en la clase del día de hoy, con información de repente ustedes mismos que puedan seleccionar de acuerdo, ratito, pasa con esto. O sea, alguna información que más o menos relacionado a la base de datos que hemos presentado, ¿no? O a los ejemplos que hemos hecho. Lo van a hacer en Excel, luego esos gráficos lo van a capturar, digamos, van a copiarlo, lo van a pasar a Word y luego lo van a convertir en PDF y lo van a enviar al aula virtual. ¿Está bien? No sé si hay algo. Sí, Armando. Muy bien, profesor. Doctor, una consulta. El trabajo que hemos realizado a través de los gráficos en el Excel también se puede analizar o resolver en lo que es en el programa del programa SPS. Sí se puede hacer, pero no todos los gráficos. Ya hay algunos que sí se pueden hacer, lo de barra, los circulares. Son 3 tipos de gráficos que podemos hacer en Excel, en el SPS. Por eso estamos Ok, mostrando acá en Excel para que pueda trabajarlo, ¿no? está bien, doctor. Sí. ¿Alguna otra consulta, señores maestristas? Muy bien. Entonces, ya queda la tarea. Estamos poniendo hasta el día viernes, como anteriormente me lo han solicitado. Digamos, recuerden que en el formato de PDF tiene que subirlo al aula virtual con las carátulas, digamos, en este caso no hay digamos, autoría, ¿no? No hay una tesis que estamos tomando como referencia, sino ustedes mismos van a construir información por la base de datos para poder trabajar. Entonces, la autoría son ustedes mismos, ¿no? Voy a dejar de grabar. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.